Alejandro Werner, buen día. Eduardo Serenellini. Buenos días, perdón que se cortó la llamada. No, por favor, al contrario, gracias por atendernos. Bueno, estamos en una situación compleja en Argentina, usted lo sabe perfectamente bien, y la presencia del ministro de Economía frente al Fondo Monetario Internacional. ¿Usted ve una ayuda que se va a mantener en relación a la Argentina por parte del organismo multilateral? Mira, yo veo el día de hoy, supuestamente, el Fondo Monetario sube a su directorio la revisión del programa con Argentina. Siempre que ocurre esto, el directorio aprueba, entonces eso es muy, muy probable. Y básicamente esta es la última, sería la última vez que yo creo se juntan para hacer estas revisiones y para hacer estos desembolsos, el Fondo Monetario y Argentina. Básicamente se contempla que todo lo que de acuerdo al fondo van a desembolsar para Argentina de aquí a que suba el próximo gobierno, creo, ya se acuerde en esta revisión que le va a permitir a Argentina evitar cualquier tipo de default con el Fondo Monetario. Probablemente le dé algunos recursos adicionales para manejar la situación tan crítica que hay de aquí a fin de año, a fin de este gobierno, que junto con los recursos que obtuvo del BID y del Banco Mundial, será un complemento, obviamente, a las reservas netas negativas que tiene el central para tratar de limitar el deterioro de la situación económica en los próximos 4 o 5 meses. Claro, eso es lo que uno ve desde aquí en Argentina, problemas en el Banco Central, problemas con las reservas, no se cumplen las metas, y a pesar de todo el Fondo Monetario sigue acompañando. Mira, dos temas. El Fondo Monetario hace 18 meses tuvo que decidir si acompañaba un muy mal programa, que era el programa del gobierno del presidente Fernández, o abandonaba a Argentina, y obviamente decidió que lo mejor era tratar de influir en la medida que pudiera para mejorar este programa que de origen era muy malo, hasta donde se pudiera, con las limitantes que tiene este gobierno, porque esa decisión era, yo creo, mejor para la Argentina, mejor para el Fondo Monetario, y de esta manera esperar hasta que llegue un nuevo gobierno en Argentina y se pueda hacer algo mucho más serio que ayude a estabilizar la economía argentina y a sentar las bases para que comience un proceso de crecimiento. Y una vez que tomó esa decisión, ya la decisión de hoy está un poco determinada, ¿no? Porque si ya decidiste entrar en esta sociedad, sabías cuáles eran las características de tu contraparte, entonces es lógico terminar y no irte en último momento. Y segundo, en la situación actual, también obviamente estuvo el tema de la sequía, lo cual explica parcialmente la profundidad del problema, aunque obviamente una parte muy, muy importante tiene que ver con las decisiones de este gobierno. Y tercero, probablemente el fondo también está pensando cuál es la manera en la que menos injerencia tengo y en la que más lejos me mantengo del proceso electoral. De las dos formas eres parte de la situación electoral, pero yo creo que el fondo piensa que de suspender los desembolsos y esto impactar la economía, su rol en el proceso electoral será mayor, y lo último que quiere el fondo es ser un jugador importante en este proceso. ¿Y la aparición del actual ministro Sergio Massa cambió en algo, mejoró, empeoró? ¿Fue la decisión que sostuvo esta relación y que el fondo no se retire definitivamente? Bueno, yo creo que el ministro Massa definitivamente fue un cambio muy positivo en la relación con el fondo. Creo que el ministro Guzmán primero pensaba de una manera muy diferente a lo que piensa el Fondo Monetario, digamos, a las estructuras económicas que el Fondo Monetario piensa, que describen la mejor manera en la que operan economías como la Argentina. Segundo, era un ministro con cero poder político para lograr cosas en Argentina, y era un ministro por lo tanto, sin herramientas, sin brújula, y más en ese sentido es un ministro que tiene herramientas, tiene brújula,
tiene un pensamiento económico, digamos, tradicional. Entonces sí mejoró esa situación dentro de un gobierno que, como dije, está ausente, etcétera. Y parte de eso, aunque en el libro que acabamos de publicar con Martín Canenguícer, La Argentina en el fondo, describe más las idas y venidas con el gobierno de Macri, también tiene un capítulo que un poco describe el gran vacío de poder, tanto intelectual como político, que existe en este gobierno. Estamos, sí, en proceso electoral, ya pasaron las primarias, donde Javier Milei, libertario, llevó la delantera. ¿Cómo contempla, desde su punto de vista, el Fondo Monetario Internacional esta realidad? Camino ya hacia las generales. Mira, el Fondo Monetario claramente no tiene una visión política partidista, pero sí representa una opción mucho más incierta para ellos. Es un personaje con el que no mantienen una relación histórica, es un personaje nuevo en la vida política de Argentina. El fondo nunca ha tratado con él, no está claro quién va a ser su equipo económico y hay muchos puntos en los que probablemente el fondo coincide. El fondo cree que obviamente casi todo el mundo coincide que para empezar a arreglar la situación argentina hace falta un ajuste fiscal muy importante, y el fondo cree que lo mejor es hacerlo vía un ajuste importante al gasto público, en lo cual coincide plenamente con Milei. También coinciden que hay que abrir la economía, y también coincide en que hay que desregular la economía argentina. Digamos, luego ya cómo, en qué sectores, son detalles muy importantes, pero que todavía tampoco los conocemos. Finalmente, la parte de dolarización es un régimen cambiario que al Fondo Monetario no le encanta, yo creo, para la economía argentina, pero el Fondo Monetario tampoco, en sus estatutos, de alguna manera tiene prohibido influir sobre la decisión del tipo de cambio. Esta es una decisión, obviamente, que el país toma, y lo que es importante es que el resto de las políticas macroeconómicas sean consistentes con esa elección de régimen cambiario, y en ese sentido, un poco el marco conceptual que utiliza el fondo te diría que si escoges un régimen monetario tan rígido que te limita los instrumentos de política pública, tienes que tener mucha mayor fortaleza en lo fiscal, en lo laboral, mayor flexibilidad, mayor desregulación de la economía. Entonces, en ese sentido, si se sientan a negociar un programa eventualmente con el gobierno del presidente, un eventual gobierno del presidente Milei, serían muy estrictos en el resto del paquete de medidas estructurales y fiscales y financieras para sostener y hacer permanente, si fuese el caso, la decisión de dolarizar. Señor Werner, en cuanto al dinero que hoy liberaría el Fondo Monetario, desembolsaría Sondec, sí, derechos especiales de giro, concretamente, ¿para qué podría utilizarlo la Argentina? ¿Podría con parte de ese dinero intervenir en los mercados? Mira, principalmente para pagarle al Fondo Monetario, para pagarle a Qatar, para pagarle a CAF, ¿no?, que dieron créditos puentes para que Argentina cumpla con sus compromisos que tenía con el Fondo Monetario, y hay que ver lo que queda después de eso, que junto con los recursos del BID y del Banco Mundial, o sea, lo que quede el desembolso del fondo, más lo que Argentina y el ministro obtuvo del BID y del Banco Mundial, esos recursos yo creo que van a estar disponibles para llevar a cabo una política de intervención en el mercado cambiario para minimizar el deterioro de la situación económica de aquí a la primera y segunda vuelta. Alejandro Werner, que tenga buen día, muchas gracias.